Tengo a la Marcela aquí, parece. Ya la escuché aparecer. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás tú? Bien también. Oye, estábamos hablando de que vivimos en un mundo donde hay una casa de brujas, hay una inquisición contra los cristianos. Y yo, siendo una persona abiertamente atea, me impacta cómo otros ateos son capaces de decir todo el día, oye, la Inquisición, oye, la casa de brujas, pero la que estoy viviéndose actualmente contra personas que no piensan como ellos, la callan, la ocultan, tienen miedo de decirla, al igual que muchas veces se dedican 24 horas del día a criticar a los cristianos, pero cuando alguien habla de los musulmanes, son puras alabanzas y pura buena onda. Entonces, a ti te pasó algo que creo que no fue me parecía que fue ayer, pero ahora parece que no. ¿Me podrías contar la situación que tú viviste y ahondamos más en la situación que están viviendo hoy en día las personas de fe cristiana en el Occidente, en Canadá, en Estados Unidos, en Chile? Bueno, lo que está permitido es que tú puedes tener las ideas que quieras, la visión que quieras, siempre que no sea cristiana, siempre que no nombres a Cristo ni a Jesucristo. Todo lo que quieras. O sea, vemos una cantidad de absurdos, de acciones fuera del sentido común. Puedes creer lo que quieras, te puedes creer gato, casarte con la rueda de la fortuna, casarte contigo mismo, etcétera, en el ámbito moral o en el ámbito práctico, tienes libertad, todos los demás tienen libertades menos tú. Lo que pasa es que se ha sembrado, tú comprenderás que hay una sociedad que está mal educada o mal formada, que abiertamente hay una visión de reingeniería social a nivel mundial, donde obviamente una población que no piensa, que no discrimina, que cree que debe tolerar todo, donde se ha ocupado una modificación de las palabras que nosotros llamamos guerra semántica, que es típica de las grandes reingenierías sociales o de las grandes manipulaciones mediáticas. Hoy día es una sociedad que no piensa, una sociedad absolutamente manipulable. Entonces, lo que yo escribí ayer, sí me pasó ayer en la tarde viajé en micro, toda mi vida he andado en micro. eh, Nosotros tenemos un ministerio cristiano con mi marido y ofrendamos nuestro auto al principio del ministerio, así que ahora andamos a pie, pero es riesgoso para mí. Riesgoso porque en el tiempo del bus de la libertad nos amenazaron de muerte, amenazaron con quemarnos la casa, con matar a nuestros hijos, etcétera. Y la verdad es que intentamos en algún momento generar las acciones civiles que son las denuncias a carabineros, a la PDI, o hacerlo a través de organismos o incluso públicamente, pero nadie se detuvo en este punto. Así que te agradezco la posibilidad de poder hablarlo. La verdad es que yo creo que eso no va a cambiar. No tengo ninguna esperanza porque, y no es que no tenga fe, sino que no tengo ninguna esperanza de que cambie porque los que gobiernan y los que manejan esto, la verdad es que son populistas, así que no están interesados, y no están interesados para nada, y lo hemos visto en nuestro país lamentablemente, en que alguna causa que no sea, que no genere votos o que tenga algún tipo de que te reditúe de alguna manera, nadie se va a inmolar, pues nadie. Hay que tener principios sólidos y es lo que más carece la sociedad hoy día, así en el nivel general estoy hablando. Claro. Lo que me pasó ayer es que en la micro y mi esposo se subió por la puerta de atrás porque ya andábamos con un tarro de pintura y yo me subí por la puerta de delante con mi hijo chico. Entonces en algún momento nos comunicamos, hasta ayer en la micro, nos comunicamos por teléfono, por WhatsApp. Entonces yo le mostraba el teléfono así, le decía, mira amor, y él se ponía a mirar o así viceversa. Entonces, en un momento se bajó como a la altura de Villa Alemana, se bajó una mujer con su hija pequeña, medía casi el porte de su cintura, así que me imagino que ha tenido menos de 8 años, y le pegó a mi hijo antes, que yo me enteré cuando me bajé la micro, le pegó un empujón y fuerte antes, que estaba en el asiento de atrás, y después pasó por el lado mío, y yo pensé que había sido el movimiento de la micro, pero me pegó, y después me volvió a pegar, y me dice, no puedo repetirlo porque no digo garabatos, pero imagínense lo que vieja pip, Vieja facha tal por cual, claro, momia de porque es como que me trae mierda. un botón y sale así Yo, como de yo, yo sí, corrido. yo sí digo garabato, vieja facha culiá, momia de No digas mierda. conmigo, botar la oreja. Dale, Eh, dale. eh, sí, fue. Mira, la verdad es que estoy acostumbrada y no me permea, pero sabes que como escribí ayer en Facebook, me preocupó por su hija. Para mí, para nosotros los cristianos, padecer por, eh, por consecuencia o por la defensa de nuestra fe es un honor. Así que sabemos el precio que tenemos que pagar. Cristo pagó con su vida, nosotros sabemos que ese es nuestro mayor honor. Así que no tenemos complicaciones en la carne, digamos, igual te sentís pésimo, la vergüenza generalizada. Pero ¿sabéis qué pasa? Es que es como
es como la ley de incitación al odio. Hay 3 proyectos de ley en el Congreso. Entonces dice la ley de incitación al odio, la ley Mordaza. En el fondo, si tú eres malo, yo puedo ser súper malo contigo porque tú me incitaste a odiar. Es decir, yo puedo justificar el odio desde ellos. Por eso cuando tú dices, parece que esto fuera una consecuencia, una intolerancia generalizada, hoy día hay proyectos de ley que dicen lo que tú estás diciendo y que está bien. ¿Me seguí o no? O sea, porque yo le saqué una foto, yo me paré y le dije, no hagas eso frente a tu hija. Y ella se había bajado la micro. Me dijo, por lo menos yo tengo a mi hija al lado mío, no la abandoné hace 3 años y bla, bla. Yo digo, esto lo dijo la televisión, la tele, el matinal, los matinales de televisión. Después yo en el Congreso con documentos demostré que eso no era cierto, que era una manipulación, que había organismos que lucran con esta cuestión, donde hay multinacionales que ganan plata con los sistemas hormonales, y el móvil se prestó y otras organizaciones para esto. Entonces, yo puedo entender que la mayor parte de la gente no logra diferenciar a veces entre la realidad y la mentira si tenemos asesinatos brutales a nivel mundial, hitos de gente que, no sé, pues mató a alguien que era un actor de teatro, ¿cachai o no? Porque pensaba que el personaje era la persona, ¿me entendieron? La gente no lo logra diferenciar. Entonces tú decís, bueno, lo primero que me llama la atención, que son 2 cosas, es esto, que una persona cree que tiene el derecho a atribuirse un juicio, violencia verbal, física, el avergonzar a otro, el dañar a otro de manera gratuita, porque esto es como la ley de la selva, ¿cachai o no? Y porque moralmente, además, el gobierno de Bachelet, su ministra Paula Narváez, los dirigentes de la diversidad sexual, ayer la noche en un programa de televisión, el alcalde, que tiene un cargo público pagado por todos los chilenos, que ya tener límites, cosa que no les gusta, también habló mal de mí, diciendo que yo, poco menos que mis frustraciones de madre las ponía, o sea, en el fondo era mi motivación para hacer esto, cosa que no, yo llevo muchos años luchando con esto, y tal como dije en el Congreso, supe el tema de mi hijo hace un año. Entonces, es de verdad que es brutal, porque cuando ellos hablan, dicen, ustedes incitan al odio, una libertad incitar al odio, no sé qué, lo que realmente y objetivamente, concretamente, con una señora con 8 puntos en la cabeza, con mobiliario público destruido, con gritos, escupos, etcétera, fueron violentos e intolerantes, fueron ellos. Y las personas que fuimos dañadas públicamente, cuando se utilizó de manera mediática a seres humanos, en este caso mi hijo, dejando como lo hizo el ministro de propaganda nazi, yo sé que él miente, que algo queda, o sea, miento, y aunque yo pudiera comprobar con, no sé, pues, ¿cachai? Con un detector de mentiras, con un montón de cuestiones, ¿cachai? ¿No? Que todo esto era un engaño, la gente, ¿cachai? ¿No? Y la voz como colectiva nunca va a creerlo, porque va a decir, ¿será tan así? Igual yo en algún momento escuché que, total, es como, le creo a la tele, pero la tele miente, es una consecuencia, es un entrenamiento mental para no pensar. Orwell lo llamaba el doble pensar. Sí, es un absurdo, tú empezás es un absurdo, es como el tema Estamos, de la estamos, igualdad y los derechos, que es una contradicción en sí misma. es muy importante este tema porque yo vengo hace varios meses diciendo que vivimos en un momento de que se está estableciendo una tiranía horizontal, que no proviene del Estado ni del gobierno, aunque podría eventualmente hacerlo con las leyes que tú dices, sino que proviene de una alienación de la población hacia ciertos grupos y hacia ciertas personas que engendran, en el fondo, al final termina engendrando una tiranía que ejercen los mismos ciudadanos sobre otros ciudadanos, sin necesidad de tener control del poder político. Te voy a contar una pequeña cosita. Nosotros el lunes pasado, de la semana pasada, marchamos eh, eh, pidiendo que se cumpla la ley en materia migratoria. Se nos tildó de racista y salieron un montón de personas a golpearnos. Unos 200 tipos a golpearnos, y Wow. resulta que nosotros éramos los intolerantes, nosotros no golpeamos a nadie, no estábamos diciendo nada de negros, ni de raza, ni de nada, sino que estábamos diciendo, hey, aquí no se está cumpliendo la ley, y a una mujer que fue a tratar de ayudarnos, la patearon en el suelo de forma brutal y no apareció en ningún medio. Entonces hay un sesgo grave, porque al final, si lo que decía esta chica en Twitter es, si yo hubiera sido mapuche, lesbiana, feminista o comunista, esto habría salido en todos lados y sería un escándalo nacional. Ahora, O sea, suponte, yo fui a la OEA no el año pasado a República Dominicana, no el año 2016. Y resulta que la OEA invitó a 2 personas
por organización. Significa gasto, significa, tú cachai que la ONG de la sociedad civil, que no somos el móvil, Mile o iguales, no nos entregan fondos públicos internacionales. Nosotros a punta de ofrenda y rascando así, pero te juro las murallas. Entonces, logramos llegar con 2 representantes. Y resulta que como éramos un montón, porque fue creciendo increíblemente a nivel mundial, que no es lo que muestran los medios, un poco el tema de Trump y CNN y otras organizaciones periodísticas, éramos un montón, les ganamos en todas las comisiones, la sociedad civil se reúne en comisiones, les ganamos en todas las comisiones y pusimos el tema de Venezuela en el debate, pusimos el tema del derecho a la vida y de la tortura prenatal para el tema del aborto. Entonces se indignaron y cuando llegó el momento, eso se hace previo a las sesiones reales con los delegados de los países que dura 2 días, toman arbitrariamente la decisión de que no puede entrar nadie que no esté inscrito en un listado X, que no lo conocía nadie, pero, ok, todos aceptamos porque no podíamos, pero resulta que cuando nos vamos a sentar, nosotros somos sociedad civil activa, así que nos fuimos igual a parar en la puerta esos 2 días para que a quienes dejaban entrar. Todos los transexuales, todos los bisexuales, todos los que estaban hombres vestidos de mujer o mujeres vestidos de hombre, todos los que, o sea, fenotípicamente se veían de la diversidad, entraban aunque no estuvieran en la lista. Entonces, algunas mujeres cristianas de allá, de algunos movimientos, le decían, perdón, si yo voy para mi casa, le decían al guardia, que era un dominicano, y me he visto de hombre, o yo que soy hombre, un argentino le decía, me he visto de mujer y vengo para acá, y te digo que vengo a la asamblea, así me deja entrar. Y el tipo de República Dominicana, bien sensato, no tengo otra opción, eso fue la orden, sí. Si de tu casa y te vestís de mujer o de hombre, y yo te veo de la diversidad sexual, tengo una orden de dejarte entrar. Porque entonces, si no sería discriminación. Claro. Pero resulta que la discriminación en sí misma no es mala, po. Lo que es malo es la arbitrariedad. Entonces han cambiado la carga moral a la palabra discriminación y con eso inhiben que la gente discrimine. ¿Cómo discrimino entre lo bueno y lo malo? Entre lo sensato y lo insensato, entre lo gordo y lo flaco, entre lo... ¿Cómo discrimino mi carrera? ¿Cómo discrimino entre un médico en un neurólogo, ¿cachai? Y un podólogo para pararme un aneurisma cerebral? No, pero es que está discriminando, sí, po, porque discriminando es una operación cognitiva. La arbitrariedad es lo que está mal, pero se ha entrenado a la ciudadanía desde la ONU, los países, desde la OEA, y las leyes dicen hoy día en Chile absolutamente absurdamente que discriminar, que decir, una operación donde tú aprendes a discernir entre las cosas, y mientras más variables mejor, porque es mejor tu decisión, está mal. Entonces la tolerancia como a rajatabla, si hay que ser tolerante, perdón, yo no soy tolerante con la grosería, no soy tolerante con el engaño, no soy tolerante en este caso como cristiana con el pecado. Otra cosa es que yo acepte a las personas, pero hay límites. Ayer hablaba yo hace justo sobre eso, sobre la tolerancia, hablábamos del dilema de Karl Popper, este paradigma que dice, Popper decía, este filósofo de la ciencia, decía, no se puede ser tolerante con la intolerancia y decía que eso es un bucle estúpido, porque si yo no puedo ser tolerante con la intolerancia, entonces yo estoy siendo intolerante y otro va a ser intolerante conmigo por ser intolerante y él va a ser intolerante y así. Entonces, ¿qué tema es quien tiene el poder para tomar la decisión de lo que define o no define como digno de ser discriminado, tolerancia o no? Porque al final cuando tú igual me hablas que la sociedad es la que en el fondo está diciendo, en realidad no, aquí hay una supra moral que se maneja, obviamente no en el ámbito legal, y que hoy día tiene un peso específico en Chile y en el mundo, que sería muy bueno sacar a la luz, tal como tú lo dices, y hablarlo. El tema es que los medios no nos siguen, pero esperamos que estas iniciativas como la tuya tengan voz. A lo que iba yo es que, en el fondo, yo lo que decía era que uno tiene que tolerar lo que le parece moralmente correcto o neutro y ser intolerante con lo que le parece a uno incorrecto, pero el límite de la intolerancia no está o sea, uno tiene la obligación, yo creo, incluso moral, de ser intolerante con lo que le parece negativo. Yo soy intolerante con las personas que persiguen a otros por razón de su fe, porque me parece que eso está mal y por lo tanto soy intolerante con ellos, pero mi intolerancia tiene un límite que es la decencia y la civilidad. Ese es el límite para mí. Para bueno, mí, en Chile la ley Zamudio dice orden público, moral, buenas costumbres y seguridad nacional. Esos son los límites que quieren ser modificados, obviamente. Lo que te decía yo es que, por ejemplo, para terminar mi punto, era, por ejemplo, se me fue. Yo no te he visto a ti nunca llamar a linchar a los homosexuales, hablar de forma grosera respecto de ellos, decir cosas infundadas, nefastas sobre ellos, usar malos modos, malos métodos, ir a las organizaciones homosexuales a interrumpir sus reuniones, ingresar en su espacio, violar su propiedad privada, etcétera.
Entonces, no veo que haya una intolerancia, digamos, incivil o una intolerancia indecente. Veo que hay una intolerancia sana, que es, tengo una opinión, me parece que esto está mal, pongo mis argumentos sobre la mesa, el que me quiere pescar me pesca, el que no me quiere pescar no me pesca, y yo sigo adelante con mi vida sin maltratar, sin agredir y sin pasar a llevar a nadie, que es lo que yo he visto en tu caso, y también tocando, no sé si tienes alguna opinión respecto al caso de César Mosquera, que estuvo en nuestro programa el viernes pasado, y que también tuvo este problema de que lo querían obligar a trabajar para una pareja homosexual, él es de una Sí, imprenta, una imprenta. y cuando a uno lo quieren obligar a trabajar para una persona determinada, por el motivo que sea, si te obligan a trabajar para alguien, se llama esclavitud, y la esclavitud es mala, y, Absolutamente. pero parece que a los cristianos podemos esclavizarlos, agredirlos, pasarlos a llevar en su dignidad, pasarlos a llevar en su integridad física, porque resulta que ahora se nos ocurrió que son los malos de la película. Y a mí me gustaría resaltar de verdad la hipocresía de esta gente, porque son los mismos que rasgan vestiduras cuando dicen, no, pero mira, los cristianos cazaban brujas y hacían la Inquisición de la Iglesia Católica y las brujas de Salem y no sé qué. Y me imagino que tú reconocerás que eso también en algún momento estuvo mal, pero tú no lo hiciste físicamente, tú no eres la persona que lo realizó, fueron otros individuos. Luego, ¿por qué ellos hacen lo mismo contigo? ¿Por qué es en consecuencia? Porque te estoy diciendo que lo mismo que me decía esta mujer ayer, o sea, ella me podía golpear, pegarle a mi hijo, insultarme en la micro con mi esposo y mi hijo al lado, eh, golpearme físicamente, o sea, además rompió la ley abiertamente, seguir dándome en la calle, porque ella consideraba que lo podía hacer porque yo había hecho algo que le parecía a ella mal. Entonces, cuando yo le... Pero, quiero explicar esto. Yo le dije, no hagas esto frente a tu hija. En el fondo estaba poniéndole... porque en el fondo lo que está haciendo es una vulneración de derechos de su hija. Ella no puede exponer a un niño... Imagínate que yo no fuera la persona que soy y la agarro a combo. Mira lo que ve la niña. Si ella me violenta, yo tengo derecho a defenderme. Si ella me pega, yo le podía pegar de vuelta porque es mi derecho a la autodefensa, digamos, o correrla para que dejara de pegarle a mi hijo o que me dejara insultar. Le podía haber gritado y en un mundo razonable nadie me podía haber discutido porque me estaba defendiendo. No es la manera en que los cristianos funcionamos, porque nosotros pagamos el mal con bien, no somos ofensivos del mal, es un principio moral nuestro y espiritual, y por eso no lo hice. Pero otro gallo lo hubiera cantado si hubiera sido, no sé, otra persona, que muchas de las que conocemos que hemos visto en la que tú estás mencionando. Entonces ella me dice como justificando esto, me dice, bueno, pero tú, por lo menos yo estoy con ella aquí a mi lado y tú lo abandonaste. Entonces lo que está diciendo en el fondo, yo tengo, porque tú hiciste tal cosa que me parece mal, tengo carta blanca para matarte. Porque en el Y fondo el además no tiene ninguna evidencia, no tiene ninguna... nada, pero no Nada. importa, porque eso se llama incitación al odio. Eso sí es incitación al odio. O sea, los medios, el gobierno, instituciones han generado una visión de una persona para conseguir redituar fines políticos, ideológicos, imponer una forma, una ideología, una definición y abrir, como decía la Bachelet el último día, crear un cambio cultural profundo en nuestra nación, de manera manipulatoria, y para esto necesitan chivos expiatorios, necesitan sensibilizar. Los seres humanos funcionan en su alma con las emociones y la mente. Y mientras más golpes emocionales les dé, más barreras de entrada racionales vas a limitar. Si yo le digo si una mujer me dice, ¿acaso tu Dios va a querer que una niña de 8 años que fue abusada por su padre y que quedó embarazada sufra 9 meses con un niño que le va a recordar su situación traumática que vivió? ¿Qué le puede responder a alguien así? Es que No está tenía, hablando huevadas, porque ese no no es tenía el ningún tema. argumento, pero eso, aparte que es una excepción excepcionalísima, excepcional, ¿cachai o Pero, no? pero no es el tema que se está discutiendo, porque el tema que se está discutiendo, y Exactamente. ese es el problema que tienen las personas Pero así pro no, pero aborto hoy en día, que es que no entienden que el tema que se está discutiendo, y yo entiendo que es una discusión abierta, y yo la planteo como una discusión abierta porque yo no soy tan pro vida, tampoco soy tan pro aborto, creo que la situación es difícil, es el individuo humano que se encuentra dentro del vientre de la mujer, ¿tiene derechos o no? Pero no, la discusión no es si la mujer tiene derechos o no, no es si está traumatizada, no es si la violaron, no es si no es si le molesta, no es si se siente dañado o algo. La discusión es, a ver, ahí hay un ser humano y vamos a determinar si acaso en esa etapa humana de gestación le vamos a otorgar derecho a la vida o no. Esa es la discusión de fondo. yo, Yo Juan todavía Pablo, no me decido, yo pero iría más atrás. Yo creo que hay una discusión, incluso un peldaño más atrás, que es complejo llegar hasta ahí, pero el peldaño más atrás y es lo que abre la puerta, porque el objetivo es eh, una agenda moral, una agenda antropológica, una agenda cultural. En realidad lo que discutimos y lo que Chile aprobó fue que un ser humano
acuérdate que esto vamos a terminar con el Estado, igual que en Holanda, que un ser humano bajo alguna circunstancia, esta es la pregunta, si un ser humano bajo alguna circunstancia tiene o no, esa circunstancia dramática o no, tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano. Esa es la pregunta. Y cuando tú a esa pregunta le dices que sí, entonces entra la eutanasia, entra una serie de cosas, entra el control del Estado sobre la vida, entra la relativización de la vida, por lo tanto, la estructura jurídica cambia totalmente, tienes que cambiar un montón de leyes. Esa es la pregunta. Si un Por ahí ser humano, por ahí podría entrar la eugenesia. eh, todos, y la eugenesia sí que es una cuestión grave, es una de las cosas por las que nos oponemos al nazismo. pero la eugenesia fue considerada en el proyecto. La eugenesia hoy día tú puedes decir que te violaron y te tienen que hacer un aborto sí o sí, aunque tú no demuestres esto. Porque si te violaron el día 1 y tú vas en la semana 18, no hay ni un rastro de violación que pueda ser comprobado por el equipo médico, ni uno. Y, tú no, y el aborto no puede ser negado. Y Y esto además, perdón, déjame hacerte una conexión. Esto tiene mucha relación también con el tema del Me Too y de todo ese rollo del feminista de que si una mujer dice que la violaron, hay que creerle sí o sí y no hay presunción de inocencia para el supuesto violador. Entonces, no hay presunción de inocencia para el supuesto violador, no hay compasión para el supuesto producto de la violación, porque si una mujer dice me violaron, tiene derecho a matar al otro, meter preso al otro y no hay ninguna consecuencia de investigación, no se averigua si se mintió o algo. O sea, están usando la violación como excusa para pasar a llevar los derechos fundamentales de un montón de seres humanos. pero si el proyecto de identidad de género, el que hoy día se está discutiendo en el Congreso como quedó, el que está ahora, el proyecto en último trámite constitucional tiene un artículo que dice así, es que no sé si lo conocí, te vas a la espalda, dice, no podrá ser ejercido de manera legítima los derechos fundamentales de una persona frente al derecho a la identidad de género. Escucha, el ejercicio legítimo de nuestros derechos fundamentales no pueden ser, ¿cómo se llama?, convocados si es que se colude el derecho a la identidad de género y nuestros derechos fundamentales. Estamos hablando de derecho a la vida, derecho a la expresión, derecho a la circulación, derecho a la libertad de conciencia. El ejercicio legítimo de nuestros derechos fundamentales va a estar por debajo del derecho a la identidad de género. Es decir, yo como cristiano voy a estar obligada a mentir. Es decir, me podrían meter preso una multa gigantesca por haber dicho en televisión que mi hijo es mi hijo y no es mi hija. Sí, si esta ley se aprueba, vamos a tener serios problemas porque yo también dije que era tu hijo y no no voy a bajar ese video de la internet. A Valentina Verbal, que le acepto el cambio de nombre, pero no le acepto el cambio de sexo, al señor Valentina Verbal, que me dijo fascista, porque yo no estoy de acuerdo con andar encarcelando cristianos por profesar su fe. Entonces yo le decía, bueno, pero yo nunca he propuesto encarcelarte a ti por andar de mina. Nunca he propuesto encarcelarte a Tú ti por vas a ninguna la ley, te tenés fantasía que ir extraña. preso. Pero tú estás tratando de encarcelarme a mí por tener una opinión basada en la ciencia, más encima, en la biología. O sea, aquí lo absurdo es que en el tema del proyecto de identidad de género, lo que menos se está discutiendo y lo menos relevante son los derechos, entre comillas, de los que se denominan transexuales o transgénero. Es casi un anexo al proyecto. En realidad lo que tú estás haciendo aquí es generando una definición antropológica nueva. Cuando tú defines que lo que uno siente o cómo uno se siente es la normalidad, primero estableces una fuente de conocimiento o una fuente de conocimiento legal Una epistemología. que es relativo, que es subjetivo y además que le va a producir efectos a terceros. Estoy hablando legalmente y esos efectos a terceros limitan sus libertades fundamentales. Pero además cuando tú dices que todas las identidades de género, las 210 identidades de género que existen hoy día en el mundo, 110 que ya son reconocidas a nivel mundial por la ONU, son normales o son la norma, no estoy hablando de enfermedad, no estoy hablando de la norma, de lo común. ¿Mm? Lo que estás diciendo en este Hablando de la momento estadística. de la estadística, lo que estoy diciendo es que la heterosexualidad entonces es una más, es decir, no es lo normal, no es la norma. Eso cambia las políticas de salud, las políticas de educación. Entonces, y además es absurdo, y que lo decían las organizaciones de niños transexuales con sus mamás, que no quieren esta ley. ¿Cómo a mi hija, que tiene 10 años y que puede cambiar su deseo, su sentir, porque es una visión de los padres, y yo lo he hablado con ellos, de que si su hijo que ya se siente mujer, mañana se quiere sentir hombre, ella va a seguir apoyándolo o apoyándola, ¿me explico? No, su tema no es la transexualidad, su tema es que su hijo o su hija sea feliz. Yo no apoyo que los hijos quieran hacer lo que quieran y uno vaya por ellos así pero es su postura. Pensando que esa postura está bien,
ellos plantean, ¿qué pasa si su hija, y de hecho el sistema de salud no está preparado, su hija resulta que le tiene un problema en los ovarios o tiene que ir al ginecólogo y es hombre para todo evento y por ley tú no lo puedes tratar como si fuera mujer? Van a tener que existir los médicos para transexuales especializados o los médicos para mujeres, hombres o hombres mujeres o algo así, porque objetivamente es inaplicable. Entonces, si saben que es inaplicable porque no son tontos, ¿qué es lo que ha pasado en otros países? Tienen que crear racionalmente o en lo intangible, culturalmente, una realidad porque lo empírico les molesta. Entonces les molestan los padres, les molesta la familia, les molesta la fe, les molesta el sentido común y les molestan las leyes. Porque las leyes son para todos y en la generalidad, tú cuando haces una ley de tránsito, en la generalidad, tengo que decirlo porque no siempre es así, tú estás hablando de temas de, no podían andar a 300 kilómetros por hora porque hay atropellado a la gente, no hay que hacer a frenar a 3 cuadras, entonces tenéis que poner normas reales y para eso tenéis que medir la cantidad de aceleración, etc. Pero en los ámbitos que tienen que ver con la biología no podéis cambiarlo, porque atentáis contra ellos mismos. ¿Qué va a pasar? Un médico, suponte llega un hombre, una mujer que se declaró hombre para todo efecto y el médico tiene que tratarlo como hombre. Y lo chocaron y llegó con una ruptura del útero. Va a tener que mirar al enfermo, abrirlo y decir, no, es que el útero no existe ahí, no lo puedo operar porque si no estaría operándolo como mujer. Si es que llegamos o sea, la cantidad de ejemplos que planteamos en las comisiones fue brutal. Mira, Marcela, yo te voy a plantear lo siguiente. Yo creo que esto tiene por fin establecer por otros medios una tiranía comunista, porque se trata de agrandar el tamaño del Estado, perseguir a las personas que piensan distinto y de alguna manera, si uno ve lo que se hizo en el pacto Yogitarca, que el otro día me equivoqué y era Yogitarca, no Yogitalca, y algunos se rieron porque me equivoqué. Yoga Carta. Yogicarta, eso, ¿viste? Dije, ay, es un nombre en un idioma que yo no Yoga, manejo. Yoga Carta. Yoga Carta. Ya, en el pacto Yoga Carta se dice que las personas que tienen de la diversidad sexual tienen derecho social a la vivienda, por ejemplo, tienen derecho social a la alimentación, etcétera. Entonces eso significa una estatización también de gran parte de la economía y es lo que muchos liberales que supuestamente creen en la economía liberal no están viendo. Si yo empiezo a seguir la agenda de la ONU para la diversidad sexual, implica que el Estado se tome una parte importante de la economía y que el Estado se tome una parte importante de las opiniones y de los juicios de las personas. Pero te quería tocar que yo el otro día recibí un llamado de un homosexual que me decía que estaba a favor de, porque aquí recibo muchos llamados, mi número está acá, recibí un llamado de un homosexual que estaba a favor de la ley de identidad de género y él me decía, si alguien se va a sentir mejor, si una persona trans se va a sentir mejor, ¿por qué no la dejas que el Estado cambie su sexo en el carnet de identidad? Y yo le decía, mira, a mí me parece que como el Estado... sí, pero porque el Estado mete preso a los que cometen delitos, hace cumplir los contratos y establece las normativas básicas y ojalá las más amplias y más básicas posibles, pero las normativas básicas para la convivencia entre las personas. Si el Estado miente en una sola cosa, tiene permitido mentir en una sola cosa, porque es mentira, entonces está sentando un precedente para que mientan todos los demás y es delicado que el Estado pueda mentir porque el Estado encarcela gente, el Estado persigue personas, el Estado tiene cientos de miles de personas con armas de fuego dando vueltas y siguiendo órdenes. Entonces, si el Estado tiene derecho a mentir, es algo grave. Bueno, al final nunca le hizo sentido. Conversamos 45 minutos y el bueno seguía con, pero es que se va a sentir mejor, la persona trans se va a sentir mejor, lo cual tampoco está probado porque después de cambio de sexo aumentan los suicidios, después de la terapia hormonal aumentan los suicidios y después de la supuesta aceptación social de la transexualidad aumentan los suicidios, como podemos ver en ciudades como San Francisco. Entonces tampoco 41%, 41% más de suicidios. Entonces tampoco están pensando en el bienestar de esta gente. Esa es la verdad. Es que tú planteas algo como, pero es una ilusión, o sea, es una ilusión el Estado pareciera que fuera como, el Estado es un partido político, el Estado es una visión ideológica, una visión política y cultural, es una visión religiosa, el Estado tiene una religión, ¿cachai o no? Hay que tener mucha fe para creer lo que ellos creen, o por lo menos lo que creía el gobierno de Bachelet, hay que tener una fe racional, o sea... nosotros le llamamos estatolatría. Así la bautizó un tipo, estatolatría. Es una muy buena palabra, estatolatría. Sí, es una estatolatría, es verdad. Yo creo que ellos están igual de engañados que los demás. O sea, creo que ellos están igual de engañados. Creo que la mano que mece la cuna es una... Me perdí. Ah, no, ahí estoy. Ahí yo te estoy viendo bien, yo te estoy viendo bien. La mano que mece la cuna es otra. Yo ayer le comentaba a alguien que me llamaba mucho la atención en el gobierno antiguo de Piñera. Yo estuve siguiendo a un personaje, a un ministro, porque me llamaba la atención cómo llevaba la agenda legislativa. Y después descubrí
Estaba pensando en la masonería, en otros grupos pequeños o grandes, y di mucha influencia y descubrí que en realidad pertenecía a un supragrupo que tenía incluso sus pares en sillas a nivel internacional. Fue heavy mirar eso. Entonces tú entiendes por qué la agenda no era súper como de derecha o súper, me carga la palabra conservadora, o de la línea religiosa de esta persona, digamos. Mira, te voy a plantear algo. La forma en que hoy día se ejerce ese control, o lo que tratan, y tú tienes mucha razón, la gente que vive en el gobierno tampoco lee bien, porque esto requiere harto estudio y requiere mucho entendimiento, están sobrevendidos en sus tiempos. Esta semana se iba a votar el día miércoles, el Día de la Diversidad Cultural. Cuando la gente escucha esto, establecer el 20 de octubre como el Día de la Diversidad Cultural, suena súper bien, pues. Multiculturalidad, aceptar la cultura mapuche, la cultura X, también la cultura cristiana, somos parte también de una, o los judíos, ¿cachai? A nivel de raza, a nivel de religión. Pero resulta que la letra chica del proyecto, esto está asociado a una convención firmada por Chile en el 2015 que están siendo ratificadas a través de este Día de la Diversidad, que es la Convención sobre la Diversidad Cultural. Tú empecé a leer esta convención y jodimos a nuestra soberanía, estamos fríos, tenemos incluso formas de arbitraje frente a organizaciones que puedan denunciarnos porque resulta que no se les respeta su diversidad cultural. Y además está asociada a un pacto que es el Pacto del Milenio, que ese sí que es heavy, que tiene que ver con la globalización, etcétera, y que rompe las barreras de la soberanía de los países. Entonces, eso no está en el proyecto tiene un artículo que dice se acepta el Día de la Diversidad Cultural, pero en el mensaje, en la explicación, que es tan potente como los artículos del proyecto, y tiene igual peso cultural, tú estás ratificando un acuerdo sin que nadie se entere. Y se vota ahora nuevamente esta semana. El problema es que no están enterados ni ellos mismos, ni los senadores ni los diputados. Ellos leen el artículo único populista que dice que iba a haber un día de la diversidad cultural y eso suena súper bonito y tenéis mucho ahí que ganar y muchos votos, pero resulta que Chile se compromete a cosas que van cada día quitando nuestras libertades individuales, Y quitando nuestra el soberanía soberanismo. nacional. Marcela, me encantaría seguir hablando de este tema contigo, pero se me está metiendo el profesor de filosofía que tenía para las 10:30, que ahora se me corrió para antes, un caos, pero quiero que hablemos de este tema en profundidad, del tema de la soberanía de los países y de las libertades individuales que se conculcan a través de cómo la ONU está imponiendo esta dictadura moral propia sin que nadie haya elegido democráticamente a la gente que está en la ONU, sin que nadie haya ningún ciudadano del planeta. 7 jueces que no los conoce nadie. Entonces, hablémoslo, ¿te parece? Dentro de la próxima semana, el lunes, el martes, el miércoles, el día que tú queráis, me decís cuando tenéis tiempo, yo te mando el link y seguimos esta conversación, porfa, porque me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo. ¿Ya? Oye, Bueno, Marcela, un abrazo, que estés muy bien. Esperamos que esto no te vuelva a suceder. Yo también ando en la micro y la gente se limita a mirarme feo, pero eso es porque yo mido casi 2 metros y peso casi 100 kilos. Pero ¿eres alto? Sí, pero en tu caso, obviamente que estás en un estado de vulnerabilidad Soy mayor. bajita. Además de que por cristiana pones la otra mejilla, cosa que yo no haría, pero está bien, es parte también de tus creencias y yo por lo menos la respeto mucho. Nos vemos, Marcela, ojalá la próxima semana para hablar de los pactos internacionales, que es un tema que a mí me obsesiona bastante también, la ONU y cómo violan los derechos de las personas y la soberanía de los países. Ok, Chao, Marcela. un gusto. Que estés muy bien. Tú Chao. también. Chao. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.